bienvenidos a una charla literaria más. El día de hoy vamos a estar platicando de Habitantes del Libro de Lobsang Castañeda, que este libro forma parte de la colección Letras y de la serie En Busca del Lector. Y me parece muy bonita esta serie de libros por el formato que tienen y además porque tienen esta sorpresa. Pero además me parece que es un formato muy bonito, que sea un poco compacto, me parece algo fabuloso. Y además lo que me gusta mucho de esta serie son las ilustraciones que acompañan estos libros. Yo los acompaño a que conozcan el resto de libros. En otra ocasión tal vez hablaremos de otros, pero el día de hoy vamos a hablar de Habitantes del Libro y yo quiero empezar con algo muy polémico. Algo muy polémico. Porque justo leyendo las primeras páginas del libro hay algo muy interesante que nos cuestiona el autor, y es que ustedes consideran que los libros viejos, los libros que ya están casi que despastados y que apenas si puedes abrirlos y leerlos, ¿ustedes consideran que esos libros ya no son dignos de leerse? Pues es que ese criterio estaría, o sea, a lo que voy es que no existiría ni lectura de pergamino ni nada si dijéramos que un libro o un texto escrito pierde valor con base en su desgaste, ¿no? Decía, creo que era Julio Cortázar, ¿no? Un día que le dieron un libro de Rayuela todo rayado, porque lo habían arrancado las hojas porque querían armarlo con base a la primera parte, como esquema que da. Decía, siempre es gratificante ver un libro así porque quiere decir que ha pasado por las manos de varios lectores, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco bajo ese matiz romántico, creo que no. Yo conservo muchos libros que de verdad parecería que se sostienen solo por voluntad mía, pero pues ahí los tengo y les tengo mucho cariño. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay varias metáforas que dicen que los libros son también casi como seres vivos, ¿no? Que puedes distribuir, compartir, leer, releer. Y un libro que solo está ahí quieto es como un libro muerto, ¿no? No hay nada que compartir. Entonces, sí, me parece que varios escritores lo han dicho. Nada más gratificante que ver un libro que ha pasado por muchas manos, porque así funciona la lectura, ¿no? Entre más se comparta, más cobra significado, más pues justo también se comparten esas ideas que está expresando, ¿no? Pues bueno, el asunto también es el contenido del libro, ¿no? Independientemente de que pueda tener un desgaste físico, porque pues es inherente al papel, a los materiales con los que está hecho, pues lo importante es el contenido. Aunque sí puede resultar un poco frustrante cuando abres un libro y le faltan 1 o 2 páginas, ¿no? Sobre todo cuando vas a las librerías de viejo y los compras sin fijarte y de pronto, ¿ahora qué sigue? Pero pues lo importante es el contenido del libro. Eso pensé. Pues creo que al final hay personas que coleccionan libros, ¿no? Y parte de coleccionarlos pues también a lo mejor es como eso, tenerlo ahí. Pienso sí, justo en el paso del tiempo, en el papel, en que lo abres y ya casi se desmorona. Pero sí creo, como Enrique y como las chicas, que importa más lo que está dentro que tenerlo ahí muy bonito y muy coqueto para. Y Habitantes del Libro habla justamente de ciertos personajes, ciertos objetos que rodean al libro. Y primero quiero preguntarles cuál fue su habitante del libro favorito, con cuál sienten que se identifican más, o cuál fue el que les sorprendió, porque a lo mejor uno cuando va leyendo este libro no sabía que existían estos habitantes del libro, entonces, o que tenían ese nombre. Entonces quiero preguntarles cuál fue su favorito del libro. Eri. Pues quizá no mi favorito, pero algo que quería añadir a esto que mencionábamos era sobre los biblioclastas, que justo hace todo un ensayo respecto a los momentos históricos en los que se han destruido libros, ¿no? Mucho tiene que ver, por ejemplo, las condiciones sociales, ¿no? Habla, por ejemplo, de las teorías de la desaparición de la Biblioteca de Alejandría. O sea, se habla un poco de, quizá fue un desastre natural, pero también quizá hubo ahí alguna guerra o algo sucedió, ¿no?
Se habla también, por ejemplo, de algunos textos de escritos indígenas. Sabemos que un poco para cambiar esta ideología o para imponer ciertas creencias, se destruyeron muchos monumentos y también muchos escritos. Se habla también, por ejemplo, del biblioclausto nazi, que justo también tiene este tinte de esto es lo que debes pensar ahora, a partir de ahora, todo lo demás ya no. Y entonces quemaban libros, ¿no? Creo que cuando, bueno, no sé ustedes, cuando leí esta parte, uno como persona que se encariña mucho con los libros, pues sientes un estrujo en el corazón, ¿no? Porque dices, no me imagino un incendio así enorme de libros, todo lo que se perdería. Y a propósito, pues también el autor menciona aquí, diversas son las causas de la biblioclastía: el paso de los días, el uso cotidiano, el polvo y la humedad, las malas intenciones, las catástrofes naturales, los incendios, las revoluciones. Y es lógico, nada desgasta más que la espera, el abandono, el manoseo indiscriminado, la intolerancia, el racismo, la lluvia, los incendios, los isóteros, los errores del pasado y la pobreza, ¿no? O sea, son como que muchos los elementos que pueden desgastar a un libro, que lo pueden tener en malas condiciones. Claro que no es lo mismo decir, este libro está tan viejito porque ya pasó por todas estas personas, me gustó tanto que lo compartí, lo presté varias veces, a decir, este libro se despastó porque lo abrieron, ¿no? De repente sí vemos que los abren así. Entonces creo que parte de esos habitantes también están los bibliófilos, ¿no? Aquellos que sí se enamoran tanto de un libro y que lo atesoran, ¿no? Que lo cuidan muchísimo. Entonces vemos como un poco esos polos y, bueno, a propósito, hay otros habitantes. Justo siguiendo la polémica que planteabas al inicio, hay otro ensayito aquí que se llama Bajo la luz de una estrella muerta, que plantea precisamente el hecho de que la quema de libros hace más famoso a los libros. Es decir, hay libros que pues los editamos, se guardan, se leen y todo eso queda, pero no trascienden tanto como los que fueron destruidos, porque atraes también esa idea, ¿no? ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué se queman, no? Pensemos recientemente, muy bueno, reciente es un decir, pero hubo, por ejemplo, quema de libros de Harry Potter en su momento, porque promovían ideas de brujería, eso decían, ¿no? Y se volvió un éxito, ¿no? Entonces, también creo que, por ejemplo, este autor que mencionaba ahorita, este libro, mencionaba que, por ejemplo, Salman Rushdie no hubiera alcanzado el éxito que tuvo si no hubiera sido por la fatwa, ¿no? Es decir, esta sentencia que lanzó el Ayatollah Khomeini en su momento de que el que lo vea se lo tenga que quebrar, ¿no? Entonces, también es interesante eso, ¿no? De que como también, pues sí, el libro como objeto puede perecer en el fuego, pero también creo que el contenido, las ideas, se pueden mantener, ¿no? Siempre va a haber un defensor de estas ideas, de estos conceptos, que va a guardarlos, ¿no? También en su momento se quemaron las obras de Freud, ¿no? Los nazis quemaron las obras de Freud, quemaron las obras de muchos pensadores judíos, ¿no? Y se mantuvieron, ¿no? Entonces también es un poco eso, ¿no? De que pues el libro sí es un contenedor también, ¿no? De ideas, pero las ideas están allí, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues es interesante, ¿no? Yo pienso también que aquí muchos hablan del el que quiere tener muchos libros, el bibliómano, no recuerdo, el que se roba los libros, ay, se me fue el nombre, aquí está, el biblioclepto, ese mero. Y yo en ese caso me identifico con el bibliófago, ¿no? Me gusta leer muchos libros y devorarlos así, y la verdad es que yo he sido criticado de que daño mis libros, los destruyo prácticamente porque los tengo que hacer míos, porque me encanta leer, estoy anotando alrededor, rayarlos. Yo la verdad eso de que consérvalo como si fuera un objeto, no me da a mí eso. Muchos amigos me han criticado por eso y tengo ediciones que dicen es un sacrilegio que lo hayas rayado y una así no me importa y lo voy a rayar otra vez y así me gusta porque siento que los hago míos y los estoy usando para lo que se debe. Sí. No sé si tengo como tal un favorito, pero sí me gustaría comentar que en cuanto precisamente al título Habitantes del Libro, creo que propone dos, ¿no? Los que están detrás, es decir, los que hacen, editan, correctores, diseñadores,
tipógrafos y los que después, como Enrique, los hacen suyos. Y se los come. Y se los comen y todo lo que sucede, ¿no? Pero creo que lo que rescato de ambos es que al final, en efecto, somos y son todas las personas que leen habitantes del libro, pero que también estamos habitados por libros, ¿no? Que los libros al final, justamente este conocimiento que hay dentro y que no es un objeto, porque creo que eso es importante, ¿no? O sea, sí la hechura, pero que al final lo importante del libro no es, bueno, sí, pero lo más importante, creo yo, es lo que está dentro, ¿no? Lo que puedes abstraer de ellos. Entonces, creo que no solamente somos habitantes, sino que estamos habitados por libros, y esos libros que habitamos también nos ayudan a asimilar otros mundos u otros mundos. Pues yo creo que más que favorito, creo que la gente que está involucrada en el quehacer de los libros tiene un poquito de todo, ¿no? De todos los que se mencionan, porque, bueno, uno quisiera devorar libros o coleccionar todos, pero pues tampoco se puede. Yo creo que una de las virtudes del texto es precisamente eso, que permite que la gente se identifique con alguno o con otro o con varios, ¿no? Pues yo me quedé con esta parte del tipógrafo, que no es que sea mi favorito, pero creo que tiene la frase que puede como resumir, ¿no? Y dice, el libro es ojiva meticulosamente armada que guarda millares de esquilas. Prometeo recargado, vapor industrial. Entonces, pues un poco eso, ¿no? Decía Enrique que es contenedor de libros, yo creo que más bien es divulgador. Contenedor de ideas, yo creo que es más bien divulgador de ideas, ¿no? Entonces, y cada esquirla puede posarse en diferentes lugares de cada persona, ¿no? Un poco ya teoría de la recepción y de tú cómo recibes el texto y que es diferente a lo de todos los demás. Entonces, pues más bien eso, yo creo que no tendría un favorito, pero sí una parte de todos. Sí, definitivamente. Hasta esa parte de los bibliófilos, porque también expone esto de yo no presto libros, ¿no? Esta polémica de ¿prestarías un libro o no lo prestarías? Un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto lo cuidas? ¿Qué tanto te dolería perderlo si no te lo devuelven? No sé. Es que, por ejemplo, creo que sí hay como distintas formas de acercarse al libro, porque nosotros hablamos de ideas y no, y es bonito, pero aquí cuando habla del bibliófilo, ¿no? Y dice, es que a la bibliófila no le importan tanto las ideas, le importa la edición, lo bonito que se pueda ver, lo inalcanzable que sea, lo extinto que esté, y yo lo tengo, y casi eso lo mueve, ¿no? Lo mueve a andar buscando, ¿no? Y pueden tener a lo mejor un libro que ni han leído, pero es el que tienen, ¿no? Entonces, creo que se me haría eso como a cierto punto, es bueno, o sea, ¿qué quieres? ¿El libro en sí o quieres lo que te pueda decir el libro, no? Pero, pues, al final de cuentas, el mundo del libro como tal es tan amplio que caben todos, hasta los que lo tienen nada más para adornar su casa, hasta que los... Sí, de hecho hay un estilo de libros que manejan las editoriales que son los libros de mesa, creo que le llaman, que son libros para adornar las mesas. O sea, nada más se dedican a eso. Ajá. Entonces es como de, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo? Alguien escribió el Quijote y es hermoso, ¿no? Pero quieren un libro. Por ejemplo, hay un libro, seguramente ustedes que están detrás lo ubican, el de 1000 años de la lengua española. Sí, 1000 años. Ese libro lo hicieron para cuentavientes del banco. Sí, pero un banco pagó por esa investigación porque quería traerse a los cuentavientes de vacación, no, de fin de año, creo, de Navidad, y le pagaron a Antonio Latorre para que hiciera ese libro, que es uno de los estudios más importantes de la lengua porque se puso a estudiar el español así a profundidad, pero era solamente para regalárselos a la gente, y aparte el primer edición es un formato grandote, todo bonito, pasta gruesa y todo, con un logo gigante del banco que ya no existe, ¿no? Entonces, digo a veces, es que cabe todo, ¿no? Hay libros que sirven para eso, hay libros que pues, realmente no pueden aportarte nada en términos de complejidad, pero es tan amplio esto, yo creo que como incluso la humanidad misma, ¿no? Hay tantas posibilidades, tantas ideas, tantos usos que se le puede dar al libro que creo que inclusive en ese sentido aquí todavía podrían adherirse personajes, ¿no? A ese espectro tan complejo que es la bibliomanía. Los invitamos a que conozcan este libro y que ustedes digan cuál es ese habitante del libro con el cual se identificaron más.
Recuerden que si en los comentarios nos dejan esa respuesta, están participando para llevarse uno de estos libros. Y ahora me gustaría que habláramos un poco de las ilustraciones, porque también me gusta eso, ¿no? Que para cada uno de estos personajes tenemos una ilustración. El ilustrador de este libro fue Manuel Arturo Castrejón. Y yo siento que son imágenes un poco oscuras, pero que si uno le presta atención, como que sí se pone a reflexionar sobre cada uno de estos personajes. A mí me gusta pensar que el primer lector del libro es el ilustrador, ¿no? Y que tiene que establecer un diálogo con el texto para poder hacer este trabajo de ilustración. Y pues sí, efectivamente podrían parecer obscuras, sin embargo creo que pues en este lenguaje tan académico del Observe, que a veces puede resultar así como incluso medio difícil, ¿no? Creo que las ilustraciones ayudan y pues a mí me parece que están acordes. Y a mí me pasa que cuando veo un libro ilustrado, pues sí, lo que trato de hacer es buscar este diálogo que estableció, ¿no? el ilustrador con el texto. Entonces a mí me parece muy bien. Pues en efecto, yo creo que de hecho las ilustraciones salvan bastante al texto. Me parece que hay siempre se repite algo, ¿no? Estos seres alados, ¿no? Que están rodeados de libros. Entonces, o que tienen muchos ojos. Entonces, eso me gusta mucho. Justamente creo que Arturo Pix, como dice Pat, también creo que es justo una lectura que deviene visual. Entonces, a mí, en persona, me gusta mucho. Me encantan las ilustraciones. Creo que la idea de que el libro, que la lectura, se puede dar cierta libertad o imaginación, o no sé, desarrollar todo esto, está bastante bien. Yo como te decía, ¿no? Como yo encontré varias partes donde pude identificarme y pues siempre pienso como en estos pedacitos. Entonces yo sí quisiera como leer que dice, mis libros son míos y de nadie más, ¿no? Que hay ocasiones o hay libros que te provocan esto, pero bueno, al final el texto tiene esta parte de los Quijotes que tiene que ver, pues es una especie de epílogo que hace pues un recuento, pero también tiene una frase que a mí me gusta mucho porque además, sí, pues ahí te enganchas, ¿no? Dice, la más virulenta enfermedad libresca no responde pues a la lectura, sino a la escritura, ¿no? Entonces también que te provoca leer un libro y que como lector tú puedes hacer después de... Claro. Yo también quiero compartir una frase que me gustó un montón. Igual todos nos vemos reflejados en este libro, en cualquier libro que leamos, ya desde nuestra perspectiva, pero en especial, esta frase me parece también muy interesante para quienes hacemos el oficio de la edición, que dice Novalis, cada vida tiene un epígrafe, un título, un editor, un prólogo, un prefacio, un texto, notas, etc. Yo me quedo con esta primera parte, la que habla del el hombre libro, ¿no? El bookman. Y esta pintura de Arcimboldo, la del bibliotecario, que es un hombre o un rostro hecho de libros, ¿no? Y para mí es muy evocadora, exacto, pero muy evocadora porque creo que sí, realmente los que nos dedicamos a leer y eso nos construimos de libros, están construyendo de libros, ¿no? Que son historias, que una vez que la leemos también nos absorbe y se nos vuelve parte de nosotros, ¿no? Es como una armadura que se nos van pegando los libros que leemos, y hay gente que puede ser prácticamente bibliotecas andantes, ¿no? O sea, sí. Entonces esta figura me parece muy bonita porque sí nos podemos construir de libros, de los libros que leemos, de la relación que tenemos, incluso cómo los tenemos, qué libros tenemos en nuestra casa. Todo es una manera de también darte a conocer, ¿no? Yo sí soy un chismoso que cuando voy a casas ajenas siempre me fijo en la biblioteca que tienen, ¿no? Y es como una manera de un poco medio interpretar a la persona que tienes enfrente, ¿no? ¿Qué libros lee? ¿Qué libros ha leído? ¿Qué libros tiene en su casa? Y así más o menos es una manera de incluso entendernos entre nosotros, ¿no? Entonces me quedo con esa primera parte. Si yo tuviera que elegir un nuevo ser para habitar el libro, a partir de que tanto habla de el bibliohombre o el macho alfa, pues pensaría en una bibliomujer, en una mujer que lee, ¿no?
Así que los invitamos a que lean Habitantes del Libro y que se identifiquen tal vez con más de uno. Estoy segura que va a ser con más de uno. Recuerden que lo pueden encontrar en las librerías Castálida. Hay 3 en Toluca, una en Torres Bicentenario, otra en el Parque de la Ciencia Fundadores y una más aquí en Pedro Asensio 103. Y recuerden que si nos dejan en los comentarios cuál habitante del libro son ustedes o piensan que son ustedes, están participando para ganarse uno de estos libros. Nos vemos a la próxima. Gobierno del Estado de México.